Bienvenida Leticia Centurión a la Maratón de Mentores de la Red Global de Mentores, este espacio que ha surgido para compartir las experiencias que nos traen con los demás. Así que muy bienvenida, Leticia. Muchísimas gracias, querida Ana María Bonotti. Realmente para mí es un gusto y un honor estar en esta maratón de mentores. Bueno, voy a hablar un poquito, gracias, pero voy a hablar un poquito de quién es Leticia, una persona súper ocupada que nos está regalando su tiempo. Leticia, además de embajadora de la Red Global de Mentores en Paraguay, casi una fundadora, o está desde el primer momento, también es presidenta de ODM Paraguay, está en la Fundación Educación Emocional de Paraguay, directora ejecutiva de En Línea Positiva, que tiene que ver con el coaching, es empresaria, asesora empresarial, conferencista internacional y no sé cuántas horas tiene tu día, Leticia, para hacer todo lo que haces. Así que gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, querida Ana. Realmente sí, tengo una vocación de servicio. Creo que por eso es que en algún momento acepté y me encantó poder ingresar a la Red Global de Mentores. Pertenezco a tantas organizaciones. Creo que a veces es un problema no saber decir no y sigo sumando, pero también tengo que reconocer que me siento feliz siendo de otras organizaciones como Mide la Felicidad, Med2G2, y bueno, varias que tendría que estar horas para Para contar nombrar. todo lo que hago. Pero sí, una cosa me lleva a la otra y creo que aprendí desde pequeña de que para ser feliz hay que tener vocación de servicio. Todos queremos ser felices, pero siempre buscamos la felicidad en otros puntos. Y vengo de una familia sencilla, de unos padres que fueron siempre muy amorosos y que nos inculcaron muchos valores y en especial, como comenté en aquel material que presentamos las mujeres en la Red Global de Mentores con nuestras experiencias, mi gran mentor fue mi padre con sus acciones y bueno, eso fue lo que me inspiró para ingresar y estar hoy aquí. Ay, gracias por contarnos eso. Y bueno, esta vocación de servicio que tiene Leticia y que es como un sello distintivo del mentor, va también de cómo capitalizo mis experiencias, las convierto en algo nutritivo y las sirvo a los demás, las pongo ahí a disposición del resto. Así que en esta maratón de mentores estamos buscando eso, preguntándoles qué experiencias tienen ganas de compartirnos y cuál es ese aprendizaje que podemos dar a otros. Mira, Ana, yo creo que a lo largo de mi vida, lo que, como vuelvo a recalcar, me sirvió muchísimo fueron las enseñanzas de mi padre. Empecé muy jovencita, siendo mamá, prácticamente a los 16 años, por cosas que a veces los jóvenes queremos apurarnos en la vida y creemos que tenemos que llevar todo por delante y a veces eso tiene su costo. Mi padre siempre decía algo: toda actitud, toda decisión y toda acción va a tener una consecuencia y tenés que estar también preparada con el coraje suficiente para poder aceptar y sobre todo hacerte responsable, responder a eso. Claro. Eso fue lo que yo siempre tuve aquí y aquí, y lo que vaya a tomar tantas decisiones positivas como negativas, yo asumía. Pero también algo que me acuerdo siempre decías, y no es un fracaso, es un aprendizaje. Entonces siempre él decía eso, que no es para morirse, que no pasó nada, que solamente tenemos que asumir responsablemente, hacer un análisis y poder seguir la vida continúa, decía él. Entonces en ese aspecto fue que yo crecí y creo que todos mis hermanos también hemos aprendido de los golpes y bueno, eso también sentí que siempre él tenía una forma tan creativa de transferirnos sus conocimientos, nos contaba historias, experiencias de lo que él iba viviendo y que a nosotros nos ilustraba realmente aquel valor que necesitábamos llevar a la vida. Él siempre decía, habla, habla, que en algún momento va a hacer clic en el cerebro, en algún momento de algo va a servir para responder o para tomar una decisión, va a hacer dudar. Él tal vez no llegó a tener todos los títulos y las oportunidades que yo tuve, pero siempre él decía que nosotros tenemos que pensar que somos humanos y que en algún momento nos vamos a ir. En ese contexto, en esta pandemia me di cuenta que realmente somos seres humanos frágiles pero fuertes al mismo tiempo. Frágiles porque somos perecederos, todos tenemos miedo de morir, todos queremos ser eternos, pero no podemos
tener esa mentalidad, tenemos que entender de que somos seres y que tenemos que, al partir, dar la oportunidad a otros que llegan. Y somos fuertes porque mientras no sea ese momento, tenemos mucho que luchar y mucho que hacer. Entonces, creo que esos dos aspectos son algo que yo viví en el inicio de la pandemia. Cuando al momento que ocurrió esto, me dejé llevar por todo, viste, ay, una pandemia, ¿qué vamos a hacer? Se cayó el mundo. Sin embargo, yo me tomé unos 15 días y miré y dije, pero espera un poco, Leti, vos pasaste 1000 cosas peores, pasaste situaciones mucho más adversas, fracasos económicos, fracasos emocionales. ¿Qué esto te puede asustar? También estuve enferma, tuve problemas, casi me muero en un accidente, o sea, 1000 cosas, casi me muero en un parto. ¿Qué más es esto? ¿A qué le tenés miedo? Me cuestioné. Yo creo que eso fue algo que me hizo un clic y que hizo que yo mire en mi interior, encuentre más recursos internos, vea esos valores que mi padre me decía que en algún momento van a hacer clic. Y él siempre decía, ¿cuál es tu propósito en la vida? El propósito no puede ser solamente ser, sino dar. ¿Quieres ser feliz? Hay que dar. Él lo hacía con la viejita que estaba enfrente, con aquellas personas que ni siquiera le iban a devolver el favor. Entonces él tenía mucho amor altruista, era un hombre sumamente feliz, a pesar de todo lo que le pasaba, y sumamente sensible. En ese contexto crecimos todos. Y eso fue lo que me llevó a querer entrar en el mundo del dar. Siempre me decía una amiga psicóloga, vos siempre te dibujas con las manos abiertas, a veces cerrado un poquito, decía ella. Y yo le decía, no puedo, no puedo, es algo que está ahí, que al momento que alguien me dice, necesito tu ayuda, parece que hace un clic en mí y yo ya estoy lista. Entonces, intenté combinar todo lo que soy, lo que tengo, mis conocimientos y en poder transformar y también capitalizar porque tengo que vivir de esto, ¿verdad? Claro. Vivo de mis conferencias, vivo de mis asesoramientos, pero también eso lo hago con mucho amor. O sea, creo que el dinero que pueda recolectar de lo que hago es tan solo una consecuencia de mis acciones. Ya no veo al dinero como el punto que tengo que dar, hacer algo para ganar, sino yo doy. Y si viene detrás de eso algo para mi familia, feliz. O para mí, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que yo aprendí en la vida, en entender de que realmente mi propósito es servir. Y en ese contexto, para poder servir, tengo que también trabajar en mí primero, porque yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, me dediqué a ser también muy compasiva conmigo, muy solidaria conmigo, muy comprensiva conmigo y amarme mucho. ¿Verdad? Cometí muchos errores donde no me di mi valor como persona y quería culpar a los demás de no haberme dado mi valor, pero fui yo la que no me di ese valor. Wow. Aprendí de eso y en ese contexto llevo mi vida. Entiendo hoy que puedo dar sin esperar y no me duele, que no soy ni quién para compararme con los demás, que no tengo competencia. Cuando me dice la gente, ¿tenés competencia? No tengo competencia porque soy auténtica, que mi sonrisa no es dibujada, sino sale de mi corazón, porque mi alegría está basada en mí misma, no en los demás, y que soy dueña de lo que quiero sentir y de lo que quiero hacer con lo que me pasa. En ese contexto vivo y intento ser lo más sencilla posible, lo más humana posible, y ser constantemente desafiar mi fortaleza mental, mi fortaleza espiritual y sobre todo mi fortaleza emocional, porque conozco mis debilidades, mis aspectos a mejorar son constantes, pero también en el momento que yo mejoro puedo inspirarle a los demás para que también lo hagan. Entonces, creo que toda esa vivencia es la que quise capitalizar como mentor, para que cuando la gente me diga, Leti, ¿vos podés ayudarme en inteligencia emocional? Claro, puedo, y porque yo tengo inteligencia emocional. O Leti, ¿vos podés ayudarme en esto? Claro, ahora cuando me digan, ¿vos podés ayudarme en esto? Y yo diga, no, yo no tengo ese recurso interno, no voy a poder ser buena, pero te puedo aportar a alguien que lo vaya a hacer. Eso también ser muy honesta conmigo y con los demás. Qué lindo, Leti, todo lo que nos has traído. Bueno, desde tu papá, aquel mentor
que no tenía título de mentor, pero que ofició de mentor en tu vida, hasta todo lo que has aprendido, muy, muy rico para los que estén escuchando, para mí personalmente también. Así que te lo agradezco. Creo que cuando decías esto de tengo las manos abiertas, es como para dar, también necesitamos las manos abiertas para recibir, ¿no? Es como que la actitud que nos debería llamar a la reflexión es cuando nos encontramos con las manos cerradas, porque así ni damos ni recibimos. Así que gracias por eso. Y también esto de, si nuestro corazoncito late en servir, necesitamos también nutrirnos nosotros, seguir aprendiendo, seguir incorporando cosas para tener más para compartir. Así que súper lindo, Leti, lo que nos has compartido. Te lo agradezco infinitamente. Bueno, y algo más, porque esto no se termina acá. ¿Algún tip, alguna práctica, algún ejercicio que nos quieras compartir que te haya servido o que estés en uso ahora para tu desarrollo personal? Yo creo que lo más importante es conocerse a sí mismo. Es algo que aprendí a lo largo de mi vida. Muchas veces nosotros gastamos nuestra energía en cosas exteriores, en la ropa, en lo que hacen los demás, en ciertos estándares que impone la sociedad, en las creencias, en cosas que inclusive muchas de ellas traigo también de mi niñez, porque mis padres no fueron a un colegio para ser padres, sino también pueden ellos, en todo lo que ellos aprendieron de su vida, fueron trayendo el contacto con la gente, muchas cosas que fueron forjando de alguna forma quién era yo en un momento, pero el tener esa capacidad de mirar hacia adentro y decir quién soy realmente, fue el que me cuestione bastante aquellas creencias limitantes que tenía y que me di cuenta y razoné que en los momentos más adversos de mi vida habían otros recursos que yo no conocía y que ni siquiera mi familia a lo mejor conocía, ni mis padres, a pesar de que ellos tenían siempre, como se dice, mi educación en sus manos, Claro. pero ni siquiera eso, ¿verdad? Y que yo había traído eso en el fondo de mi alma y entonces creo que un punto importante es conocerse a uno mismo, no quedarse con esa etiqueta que nos ponen. A mí a veces me decían, ay, que sos terca, ay, que sos aquello, que tenés esto, que tenés aquello. Y sin embargo me fui reconciliando con partes de mi cuerpo con los que a lo mejor en ese momento no me gustaban, porque teníamos un modelo de ser para las mujeres. Me fui reconciliando con mis debilidades, con esa terquedad que decían, decidí transformarla en mi aliada como tenacidad para lo que Claro. yo quería buscar en la vida. Y también me fui aceptando que soy un ser humano y que voy a cometer muchos errores y entonces a prestar más atención a mis decisiones y a entender de que siempre me acuerdo de eso, que lo que pase después tengo que asumir la responsabilidad yo, entonces ser un poco también más fuerte a la hora de pensar y actuar. Y si, bueno, si hice lo que hice, asumir y no enojarme conmigo por lo que hice, sino asumir con compromiso y con amor lo que cometí o lo que hice, porque esa es la única forma de vivir en paz. En ese contexto yo creo que los seres humanos tenemos que trabajar mucho más, darle enfoque a nuestro yo. Siempre tenemos el yo actual y el yo ideal. Y para llegar a ese yo ideal tenés que reconciliarte y aceptar tu yo actual y trabajar en esa transformación con mucho compromiso, con mucha motivación y con mucho amor también, porque solamente así logras ser feliz en el camino, porque al final todos hablan de felicidad, pero la felicidad realmente es una decisión. Decidir ser feliz implica aceptar tu interior y predisponerte al dar en la vida sin esperar, no llenarle de cuentas a los seres queridos que te tienen que, porque vos das una cosa, te tienen que, porque cuando te pones en ese contexto de comprar amor, nunca va a ser suficiente. Entonces, creo que eso es importante. Sé que fue un año muy duro para todos, inclusive para mí, pero algo que aprendí es que no debo enfocarme en las posibilidades, sino debo enfocarme realmente en mis herramientas internas y en quién soy y en mi propósito real en esta vida. Qué lindo, Leti.
me gusta mucho porque creo que cuando nos paramos desde ese lugar, la felicidad está ahí, o sea, está siempre ahí, pero como que somos más conscientes que podemos elegirla, de que depende de nosotros, de que está en nosotros. Esto que ya nos trajiste más de una vez, de tomar responsabilidad de nuestras acciones, es fundamental, porque si miro para afuera, me quedo en una actitud pasiva, echando culpas, y ahí no hay felicidad ni hay soluciones, digamos. Sí, lo que pasa es que muchas veces la gente hace cosas y después busca a quién entregarle o a quién culparle de sus acciones, porque vivimos realmente pensando que todo lo que nos pasa es por culpa o por causa de alguien. Realmente no. Realmente lo que nos pasa está allí y no podemos a lo mejor controlar, pero sí lo que podemos controlar es cómo actuamos frente a lo que nos pasa. Con este tema de la pandemia, mucha gente está bloqueada y manipulada en el sentido por el miedo, ¿verdad? Yo creo que el miedo lo que tiene que ser es más bien para protegernos, cuidarnos, cuidar nuestra salud, cuidar nuestro sistema inmunitario, pero no vivir en pánico. Porque en algún momento nos va a tocar, como decía mi padre, nadie muere en la víspera, te va a tocar el día y la hora que te toca y no vas a darte cuenta, ni siquiera vas a sentir, te pasó y te fuiste. Y vivir así obsesionado, yo creo que hay que obsesionarse y vivir más bien enfocada a la vida de hoy. Lo que va a pasar mañana no sabes y lo que pasó ya no tenés control. Maravilloso. Ay, gracias, Leti. Me encanta lo que nos estás compartiendo. Bueno, y para ir cerrando, ¿alguna frase que nos dejes para quienes nos están escuchando? Sí, yo quiero dejar un mensaje que creo que va a ser bastante acá en el corazón y que acompaña todo lo que dije, porque también siempre los mensajes los utilizo para mí misma. Dije, cuando te duela mirar atrás, mirar el pasado, y te dé miedo mirar al frente, entonces lo que debes hacer es más bien mirar en tu interior. Ahí está Dios con toda su mayor energía y su amor, y están todos los recursos que tenés vos para poder enfocarte a un año de grandes esperanzas. Así que esta Navidad sea no embriagarse, no estar, sino brindar con la familia, valorar la salud, elevar las copas al cielo por aquellos que ya no están y más bien mirar en tu interior que tenés que empezar con un año donde vos realmente cambies esa, como siempre digo yo, tu escala de valores. Tus valores deben ser tu yo interior, tu espíritu, el servicio a los demás, porque lo demás no importa. Si te das eso, vas a ser feliz. Absolutamente. Ay, gracias, Leti. Muchísimas gracias. Muchas gracias por habernos dedicado este tiempo, por habernos traído tanta sabiduría. Así que un placer enorme. Gracias, Leticia Centurión, embajadora de la Red Global de Mentores en Paraguay, por sumarte a esta maratón de mentores. Felicidades. Que tengas muy felices fiestas, feliz año y feliz vida. Muchas gracias, querida Ana. Un abrazo a todos los colegas mentores también y sobre todo mucha luz para cada uno de nosotros. Gracias.